Oye, Frano, y a todo esto, mira, bueno, yo tengo muchas amistades en estas casas certificadoras, ¿no? Bueno, sin nombres también, ¿no? En algunas casas certificadoras y tal, y llevo, para bien o para mal, pues llevo muchos años trabajando temas de ISOs, ¿de acuerdo? Entonces, yo, por ejemplo, en el tema de seguridad, pues yo conozco la 27001, ¿no? Un poco el tema de los controles por la 27002 y tal, pero ya está, ¿de acuerdo? Pero ya está. Y lo que yo entiendo, pues, es que eso debería ser la base general de absolutamente todo, ¿no? Que todos deberíamos pasar por la lógica que tú comentabas, ¿no? El analizar tu situación, el ver un tema de los riesgos y a partir de ahí decidir, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, el otro día un alumno me hizo una observación que, bueno, luego se aclaró, pero me hizo una observación que me llamó la atención, ¿no? Yo estaba hablando de la ISO 31000, ¿de acuerdo? Por el tema de ITIL 4, que ahora su tema de gestión de riesgos lo maneja con la 31000-2018, ¿no? Entonces el hombre me dijo, ¿y por qué no la 27005? Yo dije, 27005. ¿Cuál? La de riesgos para la seguridad. Sí, me dijo, hombre, porque la 31 es más general, es totalmente el enfoque del riesgo y la otra, digamos, entre comillas, que es más específica para el tema de seguridad de la información, ¿no? Pero también he visto que hay muchas otras. He visto la 27032 que comentabas hace un rato, la 27005 y 50.000 otras que están saliendo por aquí y por allá, porque además hay otro detalle. Resulta que ahora todo el mundo es auditor. Así es. Todo el mundo es auditor. Entonces, antes era complicado. O sea, yo te digo, yo para el tema del auditor 20.000, por ejemplo, con los amigos de AENOR, pues me tuve que ir hasta España, tuve que hacer un montón de cosas. Y es complicado. Pero ahora todo el mundo es auditor. Y así, bien rapidito. Entonces, el otro día vi uno que era auditor en la ISO 27032. O sea, un auditor de ciberseguridad. Entonces, me llamó mucho la atención, ¿no? Y desde el desconocimiento, pues empecé a indagar y decía, oye, pues ¿será algo más sencillo o será algo de marketing? No lo entiendo. Pero ya que estás acá, cuéntame qué pasa con esas normas. Mira, yo cuento un chiste, ¿no? Yo digo, yo salgo acá a la calle, tiro una piedra y le cae a alguien que es auditor en ISO 27001. Seguro. De verdad. Seguro. O sea, yo no sé en qué momento, o sea, parece que estaba hibernando un tiempo, no sé en qué momento, de pronto hay, y lo ves en LinkedIn, sí, es cierto. Hay auditores. Tú sabes lo que es un auditor. Para llegar a ser un auditor líder tienes que haber tenido pues X cantidad de horas. IRCA lo dice, proyectos, te tienen que haber firmado tu log de auditorías y todo eso. ¿Ya? Y mira, pues entonces, bueno, ya, comencemos por la parte de las ISOs. Efectivamente, hay un curso que yo dicto, que justamente profesamente me lo pidió un cliente, donde yo le cuento la historia de todas las ISOs de seguridad, ¿no? Comenzando por la 27000. Entonces, tenemos la ISO que la única certificable es la 27001, eso queda clarísimo, ¿no? Todas las demás son complementarias. Claro. Por ejemplo, la 27005. La 27005 es complementaria. Si quieres la usas, si quieres no la usas y tú haces tu propia metodología de riesgo. Porque el auditor lo único que te va a decir es, ¿cómo evalúas tu riesgo? Ah, yo lo hago de esta forma. Demuéstramelo. Ah, mira, acá está, mira, me reuní con estas personas, sacamos estos activos, estos riesgos, esto está documentado en esta hoja, acá está firmado, listo. Tú no tienes que ceñirte a pie juntillas a lo que dice, digamos, la 27005. Lo que pasa es que hay, digamos, producto del desconocimiento. Entonces, alguien te dice, quiero implementar la ISO 27001, ya, con la ISO 27004 lo haces, ¿no? Que es una ISO que tiene un checklist, ¿okay? de cómo se hace la implementación. O sea, tienes la 27004, la 27005 que es de riesgos. Tienes la 27018 y 17 y 18 que son de Cloud Computing, seguridad en Cloud Computing. Tienes la 27031 que te habla acerca de los Disaster Recovery Plan, que se complementa con la 22031. ¿Okay? Tienes una serie de ISOs, pero son complementarias. O sea, yo te aseguro que uno lee esa ISO y en algunos casos vas a tener más certezas que dudas. ¿Okay? O sea, igual. Yo reto a mucha gente que habla de ciberseguridad, léase la 27032. A ver, entonces en la 27032 hay un conjunto de cuestiones que, digamos, por ejemplo, la 27032 habla acerca de ingeniería social, que es uno de los controles que hay que tener con relación a ciberseguridad. Habla de seguridad en las aplicaciones, habla de seguridad de la infraestructura, ¿no? Entonces, efectivamente, eso te va a dar un bagaje, pero no es, digamos, el non plus ultra de los conocimientos, ¿no? Lo que sí hay que hacer, y yo siempre recomiendo es, si yo voy a hacer algo
en seguridad, en continuidad, en gobierno de TI o en gestión de servicios, me tengo que alinear a una ISO, ¿no? ¿Por qué voy a buscar algo? Claro. ¿Por qué voy a perder mi tiempo? Reinventar la rueda. Reinventar la rueda, eso sí, ceñirme a la ISO, pero recuerden, amigos, en la ISO te dice el qué, no el cómo. El cómo lo pones tú o tu experiencia o un consultor que sepa y haya transitado por ese camino, ¿ok? No, digamos, no vas a, por ejemplo, en la ISO te habla cosas justamente como la que te digo. Tienes que tener una metodología de riesgo, pero la ISO no te dice cuáles son los componentes de tu metodología de riesgo, ¿ves? Entonces, considero que sí, hay un punto importante ahí. Y nuevamente caigo en lo mismo. La gente que se dice auditora, ¿ok?, son auditores que nunca han auditado, como profesores de finanzas que llegan en bus a su clase, ¿no? Entonces, tienes que haber vivido, pasado, tienes que haber estado en una reunión de directorio, explicado lo que es, o tienes que haber participado en una auditoría. Entonces, este tema de la explosión de los cursos de auditoría es un tema ya netamente de negocio puro y duro. Por ejemplo, esa certificación que tú me dices, yo no la he escuchado. Yo he escuchado la Lead Cybersecurity Manager de ISO 27032, ¿ok? Pero es como que en este momento yo me junte y haga mi empresa, por ejemplo, ¿no? Los 3 amigos SAC, cursos de seguridad, y agarra y diga, te certifico en la ISO 27002, en la 27003, en la 27004, no, o sea, eso ya el mercado ha terminado en ese devenir. Okay, o sea, ya no hay mucha garantía, ya no hay mucha certeza de que porque tienes una ISO o como Lead Auditor o Lead Implementer o lo que sea, hayas transitado el camino. Lo que yo le recomiendo al mercado, si vas a contratar un servicio, tienes que contratar a una persona que haya hecho esos proyectos. No te fijes en los papeles, no te fijes en las certificaciones, no te fijes en las chapitas, porque hay gente que parece que las colecciona. No te fijes en eso. Fíjate, escúchalo hablar, ¿ok? ¿En qué proyectos ha participado? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué dicen sus clientes de él? Eso es lo que tenemos que buscar. Sí, porque al final tú también te pones a mirar y bueno, nosotros siempre lo decimos, ¿no? El tema de las certificaciones pues ayuda, ¿no? Es como un barniz, ¿no? Es como un barniz a tu experiencia, a tus años, a las canas, por último, que ya me están empezando a salir. Que tú las tenías además, ¿no? Pero es básicamente algo complementario a lo que la gente sabe. O sea, de pronto alguien no entra a un curso un viernes y sale el domingo hecho, pues, auditor. Tal cual, O sea, y líder todavía. Además, o sea, yo el viernes no sabía qué cosa era la 27001 y ahora resulta que el domingo soy auditor líder de la 27001. Es un poco complicado, ¿no? Entonces, yo lo que siempre digo a la gente, ¿no? Me dice, oye, pero a mí me conviene hacer esto o me conviene hacer aquello. Y le digo, hombre, si va de acorde con tu experiencia, sí. Si no tienes nada que hablar respecto al tema, pues puede que te sirva pues, para echarte aire, ¿no? Claro. Porque no hay más sentido en esa lógica, por lo menos. Entonces, sí es verdad, yo también lo he percibido, porque además bueno, estoy metido en este sector, ¿no? Que hay mucho digámoslo así, de marketing en el sentido, ¿no? O sea, simplemente se está queriendo ir por ese lado y no se está valorando lo que en realidad cuenta, que es la experiencia de la persona, ¿no? Hay gente pues que tiene muchos años, como tú, ¿no? Tiene muchísimos años metido en el tema y que, bueno, pues además tiene muchas otras certificaciones, ¿no? Pero hay gente que solo tiene certificaciones y que no tiene experiencia, ¿no? Y luego, pues curiosamente, a la hora de seleccionar un proveedor u otro, muchas veces, que también considero que es un error, prefieren al que tiene las chapitas que al que tiene la experiencia. Y eso, bueno, además de insultante, pues es necesariamente contraproducente, ¿no? Entonces, al final, ¿qué termina ocurriendo? Terminan habiendo muchos proyectos implementados por gente que no tiene ni idea, ¿no es cierto? Implementados de aquella manera, evidentemente, ¿no? Y gente, pues, que en realidad tiene mucho valor en el mercado, que no está siendo aprovechada de manera óptima. O sea, yo ahora mismo, sin hacer mucho esfuerzo, pues se me vienen a la mente 5, 6, 7 personas sumamente capaces, sumamente ranqueadas, profesionalmente hablando, que no tienen trabajo. Que no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque se le sumaron varios factores. La edad, quedarse sin empleo a determinada edad, ¿no? Y que compiten ahora con gente que tiene la mitad de edad, la quinta parte de experiencia, pero que tiene certificados que ellos no. ¿No? Entonces, bueno, lo bueno para algunos, lo malo para otros, da igual, pero esa es la realidad. Entonces, yo sí he visto que hay mucha gente que muchas veces simplemente, muchos clientes, perdón, que solamente ve el tema de precio. Porque, por ejemplo, eso yo también lo he vivido, o sea, desde el lado de la empresa que dirijo, hemos ido, por ejemplo, a clientes privados, ¿no? Yo con el Estado no trabajo, privados, con los que, por ejemplo, me dicen, donde tú quieres cobrar, por ejemplo, ¿no? Donde tú quieres cobrar 4, yo tengo uno que me cobra 0,5.
Entonces, pero ¿cómo te puedo cobrar 0,5? O sea, y yo tengo uno que me paga 5, lo hubiera dicho. Claro, ¿no? ¿no? Y que me paga más, además, ¿no? Y yo, pero ¿cómo te puedo cobrar 0,5? Le digo, sí. A ver, si son proyectos de meses, donde hay que destacar gente, donde hay que complicarse la vida, donde tú sabes que el alcance se va a mover, donde tú sabes que hay 1000 problemas, etcétera, etcétera, ¿cómo puede cobrar 0,5? Pues no te da cierta desconfianza. Le digo. Dice, no, pero es que me están observando el tema de la tarifa. Hombre, yo creo que más te van a observar cuando tu proyecto no salga, ¿no? Porque además tuvimos un cliente, una empresa muy grande y bueno, es una transnacional, además muy importante, del sector, bueno, si lo digo ya digo quién es, ¿no? De un sector muy importante, muy grande, que mueve millones y millones y millones a nivel mundial, que nos contratan para hacer el análisis inicial de la seguridad de la información, ¿no? Ver las brechas. Entonces, después de un par de meses de trabajo, pues entregó un informe con todas las brechas, se identificaron un montón de cosas, evidentemente, ¿no? Y luego la segunda etapa del proyecto, ¿no? Estaba pensada para la implementación, para cubrir las brechas. Entonces, sacaron el proyecto, nosotros cotizamos, me acuerdo que íbamos por, no sé, pues por un número, íbamos por 4 algo, ¿no? Etcétera. Y otras empresas también cotizan, ¿no? Entonces cotizaron y luego a la hora de la decisión nos llaman los de logística y nos dicen que por la variedad de tarifas o por la variedad de propuestas económicas se va a hacer una subasta inversa. Yo, no te miento, es la primera vez en mi vida que escuchaba el término subasta inversa, pero dije, ¿qué será subasta inversa? Bueno, gana el que no puja, dije yo. Claro. Bueno. Entonces nos explicaron acerca de un sistema y tal, entramos al sistema el día de la subasta y ellos habían calculado un valor promedio, ¿no? Habían promediado el valor y habían puesto un número. Entonces resulta que la subasta empezaba en 14 punto algo, ¿no? 14 punto algo. Y había que bajarse. No, entonces era 14 punto algo y cada minuto, ¿no? la subasta subía. O sea, el 14 punto algo subía algo de $600, $700, cada minuto. Entonces, pues yo estaba con ese entonces, con Luchito, el que era nuestro comercial en ese entonces, sentados frente al sistema. Entonces él me dice, ¿y cuándo le doy a aceptar? Yo, hombre, no sé, pues si vamos por 4, por lo menos que llegue a 3, ¿no? Claro. Y ya sobre eso ya vemos qué hacemos, ¿no? Lo manejamos de alguna manera. Bueno, pues la cosa es que empezó la subasta, no pasó ni un minuto y alguien aceptó. Clic. Entonces el hombre y yo nos quedamos así diciendo, ¿qué pasó? Se colgó el sistema. Se colgó. Sí. Se colgó. Mi firewall. Reinicien el firewall. Otra vez. Entonces, este hombre agarró y llamó inmediatamente al de logística. Oye, le dijo, el sistema se ha cancelado. No, es que ya alguien aceptó la puja. Y yo, ¿qué dices? ¿Qué me estás contando? Le digo, es que es imposible. Entonces, es que alguien ya aceptó. Y era imposible. O sea, y de hecho, el tiempo luego dio la razón. ¿Por qué? Porque era un proyecto que duraba 10 meses. Y una de las condiciones que ponía el cliente era que el proyecto no se facturaba hasta que se terminara. O sea, era financiar la operación por 10 meses y luego ellos pagaban, después de la conformidad, pagaban a 60 días. Es decir, era financiar un proyecto un año. 12 meses. Todo un año, 12 meses. Y yo decía, pero vamos a ver, es que a mí no me sale ni para el costo de financiación. Claro. ¿No? Entonces, claro, luego ganaron estos otros señores que según me contaron, pues lo pasaron muy mal, evidentemente, porque luego una vez llegando al cliente, le dijeron que, bueno, todo bien, pero lo vamos a hacer en remoto, ¿no? Y con alguien que no sé en qué país estaba, que lo iba a hacer en remoto, ¿no? Entonces, esos 10 meses, pues no fueron 10, ¿no? Luego al final no ganaron nada, porque solamente en penalidades le salió más caro que lo que habían propuesto, ¿no? Y bueno, al final pues nos volvieron a tocar la puerta, hay un montón de historias, bueno, luego con el tiempo grandes amigos, ¿no? Pero a mí me quedó como experiencia de siempre, como ejemplo sobre todo, ¿qué pasa cuando el cliente solo ve precio? Claro. Entonces, alguien va a ganar, sin duda que alguien va a ganar. Claro. O sea, si la misión es tirarse al suelo, hay filas de gente que se tira al suelo. Pero si la misión es tener un buen servicio, pues a lo mejor saca tu cuenta, ¿no? Porque luego sacas la cuenta y dices, oye, esto me costó 15 en lugar de 45, por ejemplo, pero ¿cuánto tiempo perdí? ¿Cuántos resultados no obtuve? ¿Cuántas cabezas rodaron porque el objetivo no se cumplió? ¿No? ¿Qué tan mal parado quedé yo como comprador? ¿No? Entonces, muchas veces hay empresas también, pues de todo, ¿no? Pero hay empresas que lo que hacen es, por ganar la referencia, ¿no es cierto? Dicen, no importa, ganemos al precio que sea con tal de ganarnos la referencia. Al final no se dan cuenta que terminan perdiendo dinero y va por lo mismo, porque quien toma la decisión de ir a ese concurso por ese precio no necesariamente es alguien responsable de los objetivos del negocio. Entonces, yo lo que he visto en ese sentido es que lo mismo está pasando con el tema de seguridad, con el tema de los riesgos, con el tema de los servicios, con el tema de todo. O sea, el mercado está, digamos, por ese lado un poco extraño. Entonces, yo lo que quería comentarte en ese sentido era que, por ejemplo, las ISOs,
¿no? Al margen pues, de las implementaciones y todo lo demás, sí es verdad que a las empresas por lo menos les dan digámoslo así, una característica de seguridad, no de seguridad de la información, sino de calidad o de garantía de cara al cliente. Entonces no es lo mismo una empresa que no tiene ninguna certificación, no que las venda, sino que las tenga, ¿no? A diferencia de una empresa que no tiene nada. Es correcto. ¿Tú qué opinas en ese caso? Tengo una muy buena opinión de esto, pero quiero hacer un paréntesis en lo que me dijiste los costos. Dale. Nosotros nos presentamos en un ministerio para hacer un proyecto, ¿ya? Esta es información pública, entonces nosotros ofertamos para ese proyecto 110.000, ¿ya? Y cuando sale la buena pro, perdimos, porque el que nos había ganado había ofertado 30.000. ¿Qué soles? Soles. Nosotros 110.000 soles, el 30.000 soles. Después de un tiempo nos llega una carta diciendo que como el que había ganado no había podido completar la documentación, el que estaba en segundo lugar entraba. Fuimos nosotros, así nos ganamos ese proyecto. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo demonios pudo haber cotizado en 30.000 soles? O sea, no había manera. No había manera, es lo que tú me dices, de la subasta que tú pensaste que se cayó el sistema. O sea, sí, no había manera. Bueno, yendo al tema de las ISO. Independientemente si es una ISO de seguridad, de continuidad, de calidad, lo que te trae una ISO te ordena la casa. Te ordena la casa. Entonces, seguirla, ¿no? Así es. O sea, a nosotros nos ha pasado, a ti también seguramente te ha pasado, cuando ya tienes una ISO, ya las cosas van más ordenadas, ¿no? Zapatero a zapato, tú haces esto, acá hay este formato que tú lo tienes que revisar, luego, etc. Entonces, una empresa que está certificada con una ISO, rápidamente tú vas a darte cuenta de que es diferente, tiene un ordenamiento interno, hay procesos definidos, hay responsables. Eso es lo bueno, ¿ok? El problema, y también ya me voy por ese lado, es que han aparecido este último año, Juan Manuel, casas certificadoras de verdad de una reputación bien dudosa, pero bien dudosa, te digo, y te das cuenta nuevamente por los precios. O sea, entonces ahí también hay que echarle un poco de atención. Pero bueno, yendo al tema de las ISOs, cosas que tú ganas con una ISO es un ordenamiento interno, tú ganas, digamos, un manejo administrativo muy fluido. En el caso de la seguridad, ¿qué es lo que ganas adicionalmente? Ganas saber cuáles son tus riesgos. Esta es una pregunta que una vez alguien hizo. Pero yo tengo una ISO 27001, tengo implementado porque no estaba certificado, pero igual me han hackeado. Entonces yo le dije, ¿y en qué parte de la ISO dice que esto te va a hacer inmune a los hackers? O sea, acá el hacker va a ver la ISO y se va a dar la vuelta. Claro, así es. O sea, esto te va a permitir saber tus riesgos. Entonces, el tener una ISO de seguridad no significa que estás inmune a que seas hackeado. Te pueden hackear, de hecho, ¿ok? Pero la diferencia es que ya sabes qué hacer, cómo realizar tu trabajo. Entonces, son muy pocas las que tienen eso. Y lo que es peor, ni siquiera les interesa. Lo que está pasando con la ISO 20000 es lo que pasaba con la ISO 27000 en los años 2007, 2008, 2009. Tú pedías cita en una entidad privada para hablar de estos temas porque querías venderle un servicio y te escuchaban casi como una curiosidad. No les interesaba el tema. El único que compraba era el Estado y lo sigue haciendo. Ahora recién, año 2014, 2015, ya te están abriendo la puerta, te están escuchando, están queriendo entrar a proyectos. Pero ¿cuál es el problema? Pues como no se sabe de qué trata el proyecto, porque a veces el que está armando el proyecto no tiene idea de lo que trata, se compra cualquier cosa, ¿ok? Entonces ahí hay hemos encontrado nosotros informes de análisis de brechas que los han hecho pasar como si fuera un sistema de gestión implementado. O sea, te encuentras pues, en el mercado una diversidad de cosas, ¿no? Entonces tú dices, oye, después de todo, las cosas que nosotros hacemos son muy alineadas a la norma, pero vemos cada informe, cada cosa que te debe pasar también a ti, ¿no? Pues mira, a mí una cosa que hemos notado nosotros es que hay empresas que en realidad lo único que buscan es la chapita. Sí. La chapita en la puerta. Es correcto. ¿No? Entonces, una vez que logran la certificación, se olvidan del sistema de gestión. Es correcto. Les da igual, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que luego al año, pues, bueno, después de la primera revisión, a los 10 meses en realidad, toca volver a auditar, ¿no es cierto? Entonces, cuando van por el tema de la auditoría, o cuando, por ejemplo, cuando caemos nosotros por un tema de auditoría interna, que a veces nos llaman, ¿no? Nos encontramos con que no han hecho nada. No han cambiado nada. Claro, entonces yo le digo, pero vamos a ver, han pasado 10 meses y el sistema está
como se quedó, digo, después de la auditoría. Entonces, Entonces, ¿dónde están las evidencias? ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde están los registros? ¿Dónde están las aprobaciones? ¿Dónde está todo? Bueno, es que tal, que no sé qué. Y bueno, hay clientes para todo. Pero sí he notado eso, ¿no? Entonces, hay organizaciones incluso que no renuevan las ISOs. No las renuevan porque, bueno, hay mucho trabajo que hacer, no hubo quien lo hiciera y no lo van a hacer directamente, ¿no? Ahora, a veces es por falta de responsabilidad, a veces es por desconocimiento, a veces es por el propio día a día, porque, a ver, quien diga que mantener una ISO no es complejo, pues no tiene ni idea, ¿no? O sea, hay que mantener documentos, hay que seguir procesos, y muchas veces el día a día te come, pero es natural, es natural. Entonces, la ISO tampoco en ninguna parte te dice que tengas que hacerlo a rajatabla de esta manera y así. O sea, tú puedes organizar, mientras que cumplas, tú puedes organizar tu día a día de una manera que te permita seguir tu proceso. O sea, la ISO no te pone tiempos, ¿de acuerdo? No te pone tiempos en ese sentido. Entonces, lo que yo sí he visto es que el tema de las ISO a nivel empresa se ha movido mucho en los últimos años, pero en el último año por lo menos, o en el último año y medio, está como estancado. Está como estancado. ¿Por qué? Porque a los que realmente les interesa mover este tema y a los que realmente saben cómo se mueve este tema, se les ha empezado, digamos, a torpedear o a ningunear, como tú decías hace un rato, porque ahora, pues de pronto, lo que hablamos ahora, seguridad. No, y de pronto hay, donde antes habíamos, no sé, pues un puñado de auditores, ahora hay 30. Así es. Y bueno, auditor es auditor. Así es. Y dice, bueno, no, pues, ¿no? O sea, auditor no es auditor. O sea, hay como dicen en México, hasta entre perros hay razas. Sí. ¿Sabes? Entonces, yo lo que creo es que eso ha estancado el mercado, ¿no? O sea, muy bonito porque, bueno, mucha gente ahora tiene sus chapitas, sus cositas, que está bien, ¿no? Y por un tema de realización profesional. Pero luego la realidad es que eso estanca el mercado y no permite el desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando va un especialista a ofrecer el servicio, evidentemente pues va a cobrar por el valor que tiene el servicio que él brinda, ¿no es cierto? Sin embargo, pues luego aparecen en fila otros que dicen, yo te lo hago por un plato de lentejas, no, yo ya si me echas un pan yo te lo hago 2 veces, y cosas por el estilo, pero dame de comer, una vaina así, ¿no? Entonces, tengo hambre, por favor, ¿no? Entonces el cliente finalmente pues termina, para bien o para mal, ¿no? Termina decantándose por precio, lo termina haciendo mal, y luego la experiencia es mala, y luego anda, peléate la renovación del año que viene. ¿Quién te va a dar presupuesto por una tontería? Nadie. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, pues como que por un lado ayudan y por otro lado complican la vida, ¿no? El Estado también ha dejado de comprar muchísimo. O sea, el Estado ahora mismo, por la misma singularidad la coyuntura también que hay. Claro, pero hay otra cosa. Lo comentaba hace un par de días con un amigo, se ha puesto de moda la 37001. La 37001 que teóricamente pues es antisoborno, ¿no es cierto? Entonces se supone que si tú ya tienes la 37001 eres insobornable, ¿no es cierto? Pero es que la gente en realidad, como paréntesis, ¿no? La gente en realidad no entiende que la norma en sí no evita el soborno, sino que simplemente restringe la responsabilidad, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué nos puedes contar de la 37? Bueno, y es un vacilón, porque yo conozco casos en donde también piden implementar la 37.1, ¿no? Pero que dejen su cariño. O sea, antes de que la implementes. Sí, sí. Es que es como en todas las normas ISO, Juan Manuel. Tienes que, digamos, la norma ISO es muy amplia. O sea, cuando la gente me pregunta, oye, pero entonces tengo que leerme toda la 27.001 para saber de seguridad. Yo le digo, léela, de repente hasta te vas a aburrir, le digo, porque no vas a encontrar lo que tú estás esperando. Si tú estás esperando que haya un flujo, un formato que te diga, un incidente se trata así, una gestión de cambios, eso no lo vas a encontrar. Le digo. Lo mismo pasa con la 37.001, ¿no? La 37.001 y todas las ISO son muy genéricas, entonces tú implementas de forma en que, digamos, tú crees que puedes cumplir, pero eso no evita, como la 27.001 no evita que te hackeen, la 37.001 no evita que no seas corrupto, eso ya es un tema que está en la sangre. Tuviste la estadística que salió publicada hace unos días, ¿no? Que era el 4º país más. Entonces, eso es como pretender decir que con una ley vamos a evitar que el sol salga más temprano. O sea, eso no es, eso ya es algo que está en el ADN. O sea, la ISO lo único que es, vas a tener tu chapita, sí, entidad del Estado, yo secretario general, cumplí, mira, ya este es mi logro. Pero de ahí hacia abajo no hay nada, o sea. Este tema yo preferiría, digamos, dejarlo en un lugar en el que no pues voy a poder pretender pensar que eso va a evitar los sobornos. Okay. ¿Qué es lo que te dice la norma? La norma te dice, ok, no se recibirán regalos, ok, no los recibes en tu empresa,
pero déjamelo en mi casa, hermano, usted está en la dirección, la canasta, oye, porque pese, porque que mi empleada ni siquiera pueda cargarla, es una cosa de esa. Pero que no deje de llegar. Pero no deje, no se puede, o sea, de verdad. O sea, hay empresas que sí se lo están tomando bien serio, Sí, ¿no? Pero hay otras que por tener una chapita ahí, etcétera. Igual pues pasa con las implementaciones de planes de continuidad de negocio, que ahí se nota más todavía que cuando se te cayó algo, hubo un aniego, uy, ¿qué hacemos? El plan de continuidad. No, pues eso está desactualizado. No habíamos contemplado esa situación. O sea, hermano, si haces un plan de continuidad y no contemplas... No viste los riesgos. Sí, entonces sí. Entonces sí, hay... Esto es lo rico y a veces frustrante porque tienes un espacio muy bueno para evangelizar, ¿no? Para que la gente entienda. Pero lo frustrante es que hay pues cada personaje, cada empresas que llegan y quieren vender las cosas a como dé lugar y hacer los productos como sea. Entonces ya pues se desnaturaliza, ¿no? Y el problema es que el que compró, luego de que pasa un tiempo se da cuenta de que ese G6 no le sirve de nada. Pero él se muere de miedo de decirle a su gerente, oye, bueno, sí, esta inversión que hicimos no vale nada. Entonces se queda... Juegan todos al traje del emperador. ¡Ah, está! Efectivamente. Así es. Eso es. El reino está desnudo. Así es correcto. Es correcto.